Entonces vamos a iniciar. Lo primero es agradecer por la participación en este evento de ya una reconocida jerarquía en el cual se me ha invitado a presentar urticaria crónica comprendiendo a la enfermedad. Y vamos a iniciar planteando los objetivos de esta presentación, en la cual vamos a iniciar presentándonos las nociones elementales de la urticaria crónica, cómo la podemos identificar, su clasificación y por qué es importante esta clasificación. Vamos a presentar datos sobre su etiopatogenia, los avances que hay en esta etiopatogenia, la evolución de las guías de referencia en esta enfermedad, las potenciales adaptaciones y las conclusiones y mensajes finales. La urticaria, hablando globalmente, es una manifestación en piel. Es una enfermedad que se presenta con ronchas o abones, como ustedes pueden ver en esta imagen, que puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo, y que esto se manifiesta con diferentes formas, con diferentes tamaños, con diferente espesor, que tiene la característica de provocar prurito, picazón. Pero una característica muy importante es que estas manifestaciones, que son absolutamente visibles, duran horas. No dejan lesiones residuales. Aún siendo pruriginosas, es poco probable encontrar lesiones por rascado, por esta característica de que tiende a durar aproximadamente horas. Si estas lesiones duran más de 24 horas, si persisten más allá de un día, debemos prestarle especial atención y a que no tenga una característica infiltrativa, porque ya corresponden a otro tipo de lesiones. Ejemplo, las vasculitis. La otra característica fundamental de la urticaria es que no genera un compromiso sistémico. Las manifestaciones están limitadas a piel y pueden presentarse como las ronchas que recién mostramos en la imagen anterior, pero puede acompañarse de angioedema. Aproximadamente un tercio de los pacientes que tienen urticaria pueden manifestar este tipo de lesiones, pero que son absolutamente localizadas en piel. Si este tipo de manifestaciones provoca algún tipo de compromiso respiratorio, digestivo, neurológico o hemodinámico, debemos pensar en anafilaxia, que eso es una urgencia en la alergología. La urticaria y el angioedema puede mostrarse como muy agresivo, pero no compromete órganos vitales, no da un compromiso sistémico. ¿Cómo la clasificamos? De acuerdo al tiempo de evolución. El tiempo de evolución marca un parámetro que para poder manejarnos y poder aproximarnos al paciente es clave. La urticaria aguda la suelen presentar en algún momento de su vida hasta un 20% de la población general. Pero este tipo de urticaria tiende a limitarse y es poco probable que vaya su evolución más allá de las 2 a 4 semanas. Habitualmente se resuelve y no vuelve a aparecer. Mientras que la urticaria crónica es aquella que se toma como referencia 6 semanas de evolución, aunque no hayan tenido síntomas persistentes durante todos los días. Esta urticaria crónica, que es la que nos lleva a esta presentación, por ser, ya vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales le prestamos tanta atención, se puede dividir a su vez en inducible o espontánea. En la espontánea, habitualmente no encontramos los factores que desencadenan estas reacciones y pueden ser, en algunos casos, factores conocidos como enfermedades autoinmunes o infecciones crónicas o sistémicas,
que condicionen la aparición de esto, suelen coexistir, pero no tienen un patrón regular de aparición, o puede ser de causa desconocida, lo que antiguamente se conocía como urticaria idiopática, que actualmente se la clasifica como urticaria crónica espontánea. Y tenemos también estas urticarias crónicas que pueden ser inducibles, en las cuales se puede objetivar cuáles son sus desencadenantes específicos, desde factores físicos o no físicos. Esta reciente publicación de uno de los profesores que probablemente más experiencia tenga en urticaria a nivel global, el profesor Allen Kaplan, ha presentado y ha publicado recién un algoritmo muy práctico que espero que les sirva a ustedes de orientación también. Dijimos que la urticaria aguda tiene una manifestación en cuanto a su evolución en 2 a 4 semanas habitualmente, siempre menos de 6 semanas. Estas son las consideradas agudas, y de repente, si no logramos resolver con la terapéutica antihistamínica habitual, como ya vamos a ver en un primer escalón de tratamiento, deberíamos referirlo al especialista, al alergólogo, para que evalúe la posibilidad del compromiso que pueda generar en esto, de cuál es el rol que pueden tener algún tipo de desencadenantes como alimentos, drogas, o realizar estudios de provocación que el alergólogo en su evaluación considere apropiado. En caso de encontrar algo positivo en este tipo de evaluación, lógicamente será considerada como una clásica urticaria alérgica. Pero cuando ya hablamos de la urticaria crónica, la que va más allá de las 6 semanas, podemos presentar acá a la urticaria inducible, era la que decíamos en la cual se puede encontrar cuáles son los factores desencadenantes, y factores físicos como por ejemplo el frío, la presión o fricción, el calor, el sol, la presión, hasta el agua. El agua puede desencadenar este tipo de reacciones en algunos pacientes, y lo que tenemos acá a continuación de cada uno de los factores que se enumeran son las posibilidades que tienen los alergólogos de hacer una provocación, de hacer una evaluación específica. ¿Qué ocurre cuando no tenemos ninguno de estos factores identificados? Si hablamos de urticaria crónica, pues aquí deberemos evaluar los niveles de IgE, deberemos evaluar un hemograma general, eritrosedimentación, proteína C reactiva, y de acuerdo a la clínica del paciente, a lo que se evalúe en la historia clínica, en su anamnesis y en sus antecedentes, veremos la necesidad de solicitar algunos estudios complementarios, como por ejemplo anticuerpos antitiroideos, niveles de T4, TSH, y la posibilidad de realizar, siempre en el ámbito alergológico especializado, test de suero autólogo y la colaboración y la interacción con los dermatólogos también, en el caso de requerir biopsia cutánea y de su discusión apropiada. Vamos a ver la etiopatogenia de esta enfermedad y cuáles son los factores que se han ido descubriendo en los últimos años y que se han ido reportando. La célula fundamental involucrada en este proceso es el mastocito. El mastocito es el rey de la urticaria. En este caso puede ser activado por una vía autoinmune, por una vía alérgica clásica, o por mecanismos idiopáticos. Acá vemos en la superficie del mastocito los receptores específicos para IgE, y tengamos en cuenta siempre que la IgE, para poder activar a este mastocito, necesita estimularlo y puentear 2 moléculas de IgE. Acá lo que estamos viendo y que describe este fenómeno autoinmune es una IgG anti-IgE, que es uno de los mecanismos descritos dentro de la posibilidad autoinmune de la urticaria crónica espontánea. Pero esta IgG puede ir inclusive directamente contra los receptores específicos de IgE. Y acá le estamos dando un rol fundamental a la IgE,
y a sus receptores a nivel de membrana celular del mastocito. Y tenemos la posibilidad también de una clásica reacción alérgica, las reacciones de tipo 1 de Heli-Pumps, en el cual un antígeno identificado es casualmente el que provoca este puenteo y la activación del mastocito, liberando mediadores preformados y neoformados, dentro de los cuales el principal y fundamental es la histamina, ya que el tratamiento antihistamínico es el pilar del tratamiento en la urticaria crónica. Pero yendo un poco más profundo y sobre lo que ya venimos presentando, acá debemos diferenciar un poco las urticarias crónicas espontáneas de las inducibles. Y en primer lugar vamos a ver que los alergenos son los que pueden estimular estas moléculas de IgE específica en un clásico mecanismo de urticaria. Pero fíjense todo el resto, dentro de los cuales tenemos los factores físicos que pueden inducir una degranulación mastocitaria intrínseca, pero también acá, y queremos remarcar, los fenómenos autoinmunes que estuvimos describiendo con IgG anti-IgE o antirreceptor específico de IgE. No obstante, también existen IgE autorreactivas. Se han ido descubriendo en el último tiempo IgE específicas contra TPO, por ejemplo, y pudieran haber otro tipo de autoantígenos que puedan activar este mecanismo que todavía no están absolutamente identificados y que son los que estarían incluidos dentro de lo que todavía seguimos considerando como idiopático. Esto fue lo que estuvimos describiendo entonces, IgG anti-IgE o antirreceptor, o también la posibilidad de IgE induciendo una autoalergia contra TPO o contra otro tipo de autoanticuerpos para la liberación de histamina, también triptasa y otro tipo de mediadores como citoquinas. Esto se engloba dentro de lo que son los mecanismos de autoinmunidad de tipo 1, a la izquierda del gráfico, donde ustedes ven la IgE y los autoalergenos que pueden inducir este mecanismo, mientras que del lado derecho vemos la autoinmunidad de tipo 2B, que se la clasifica así casualmente porque este tipo de autoanticuerpos no induce citotoxicidad sobre el mastocito, sino más bien una activación. Habiendo dicho esto, todos estos datos, lógicamente, que fueron revisados y que generaron todo lo que son task force en primer lugar de las academias americanas, que en el año 2000 presentan su primer documento. En el año 2007 ya se presenta la primera guía británica de urticaria crónica y angioedema, que esta fue actualizada en el 2015, pero en el año 2009 tenemos la guía de referencia, ya que tiene el compromiso tanto de WOW, de ACI, de Galen para el desarrollo de esta guía, que fue actualizada en 2013 y una posterior actualización en el 2018, que es la que hoy tomamos como referencia todavía, pero a partir de esta guía de 2013 fue que aparecieron guías nacionales como la guía mexicana, la guía de WOW, que fueron revisadas concretamente por el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica de la Universidad de Nuevo León y que nos compartieron su análisis y evaluación de todas estas guías. Lo agradecemos también. Habiendo dicho esto, queremos marcar cuáles son las diferencias o por qué o cómo evolucionaron estas guías. En las primeras guías se vio que el pilar fundamental, el primer paso de tratamiento para la urticaria crónica son los antihistamínicos de segunda generación. Estos antihistamínicos de segunda generación, en el caso de no lograr un control del problema luego de las 2 semanas, se pueden aumentar entre duplicar y hasta cuadruplicar, siendo de opción el mismo antihistamínico. Si esto fuera más allá de las 4 semanas, en estas primeras guías se agregaba antileucotrienos y siempre ya se sugería los corticoides sistémicos en cursos cortos, de 3 y no más allá de 7 días. Y cuando aún así no se logró un control del problema, pasamos al cuarto escalón, donde vemos acá ciclosporina, antihistamínicos de segunda generación, dapsona y omalizumab, que recién empezaba a aparecer.
Pero en estas actualizaciones ya vemos de que se va comprimiendo esta cuestión. Los primeros dos pasos siguen siendo iguales, pero ya el tercer paso, cuando no tenemos un buen control luego de haber cuadruplicado los antihistamínicos, siempre de segunda generación, se agregaba omalizumab, ciclosporina o montelukast. Acá ya directamente se desestimaba el tema del montelukast y se recomendaban a ciclosporina y omalizumab en la misma categoría como un tercer escalón. Esto ya se fue volando porque ahora tenemos esta guía de referencia que le dijimos del 2018, en el cual los primeros dos pasos siguen siendo exactamente iguales, mientras que el tercer paso ya se considera al omalizumab, que es el anti-IgE, y cuando no se logra un buen control con omalizumab, pasamos al cuarto escalón, que sería la ciclosporina. ¿Cuál sería la justificación? Pues esto que estuvimos describiendo en la etiopatogenia, en la cual vimos que la IgE y su receptor tienen un rol fundamental, y bloqueando IgE y con una consecuente disminución en la expresión de sus receptores específicos como consecuencia del secuestro de la IgE libre, es que casualmente logramos interferir, y esto es lo que justifica la eficacia del anticuerpo monoclonal anti-IgE omalizumab. Les dijimos de que por qué necesitábamos guías y darle tanta importancia a esta enfermedad, por el enorme impacto en la calidad de vida que tiene sobre el paciente. Así como recién se alcanzó a mencionar de que los factores estresantes pudieran estar incluidos dentro de uno de los factores desencadenantes, acá realmente no podríamos decir a ciencia cierta cuál es el huevo y la gallina respecto de si esto le provoca todo este impacto en su calidad de vida al paciente o si es casualmente los factores estresantes los que generan o influyen como un desencadenante importante, con la consecuente afectación en la calidad de vida que vemos aquí. Necesitamos medir la evolución del paciente. Y acá tenemos los scores de actividad de la urticaria, la calidad de vida, de cómo podemos evaluar en la urticaria, pero también en el angioedema. Simplemente y por cuestión de tiempo nos vamos a referir al que se utiliza de rutina, inclusive está incluido en todas las evaluaciones de investigaciones clínicas al respecto, que tiene que ver con el UAS7, que es el score de actividad de la urticaria, que mide, como ustedes ven en estos cuadros, pruritos y ronchas entre 0, nada, a 3, intenso, en igual número, teniendo la posibilidad de tener desde 0 hasta un máximo de 42. Y acá tenemos como referencia, como un semáforo, que por encima de una puntuación de 15 en la última semana de evaluación quiere decir que el problema no está bien controlado. Siguiendo nuevamente a este gran artículo, y breve inclusive, pero con un algoritmo muy práctico de la urticaria del profesor Kaplan, ¿qué tenemos que hacer con la urticaria aguda? Tratar de evaluar si hay factores identificados y evitarlos, los antihistamínicos que se pueden seguir aumentando hasta 4 veces por día y eventualmente cursos cortos de esteroides. En la urticaria crónica inducible se puede llegar a dar hasta 4 veces por día el antihistamínico como profilaxis. El omalizumab es el escalón siguiente, la ciclosporina el posterior, y existen en algunos casos algunas posibilidades de desensibilización que el especialista lo evaluará. Mientras que en la urticaria crónica espontánea seguimos exactamente la misma indicación para poder ir acorde a estas guías que realmente son muy indicativas. ¿Cuáles son los pros y los contras de las guías en urticaria? Lo que tienen a favor es que estamos basados en evidencia, utilizando metodologías como GRADE o como NICE en la guía británica, basados en medicina de precisión, y que es tan importante tener en cuenta en esta época de pandemia en la que parece que hemos perdido todos estos avances que habíamos logrado dentro de la ciencia de la medicina y los avances de la ciencia, se está perdiendo todo en pos o en nombre de la pandemia. No perdamos de vista, por favor, que debemos seguir una metodología estricta de evaluación.
Los contras es que lógicamente son las cuestiones de que llevan a estas circunstancias como la de la pandemia, en la cual en nombre de la pandemia acudimos a cualquier tipo de medicación. Necesitamos que estas guías, en este caso de la urticaria, se ajusten y se adapten a la vida real y a la cultura de cada lugar. Pero el paciente cumple un rol fundamental. El paciente debe participar para las recomendaciones de estas guías. En conclusión, acá tenemos de que esta enfermedad, la urticaria crónica, provoca un notable impacto en la calidad de vida. Seguimos estudiando la inmunopatogenia, el tratamiento es escalonado y necesita una educación médica comunitaria también. Quisiera remarcar esto. El impacto notable que tiene en la calidad de vida es lo que condiciona a este tipo de pacientes a que busquen y sigan buscando y deambulando por una solución, por un control de su problema. Los estudios de inmunopatogenia se hacen en lugares seleccionados, donde siguen además estas guías, lugares que realizan educación médica de alto nivel y educación comunitaria, mucho compromiso con su comunidad, como es casualmente el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un centro de excelencia, wow, merecido absolutamente por esto. Muchísimas gracias por permitirme participar de esta sesión.